Bueno, buenos días a todos. Vi la agenda recién de todos los temas que tocaron en esta mañana tan interesante e importante, y la verdad que felicito a Reporte Inmobiliario, al Banco Ciudad y a Mercado Libre, porque realmente son los temas que están en nuestra agenda de la política habitacional de todos los días y en los que nos desvivimos por trabajar y por tratar de desarrollar y por tratar de ver cómo podemos generar las condiciones para que este mercado de crédito hipotecario y la oferta del crédito intermedio que hablaban recién finalmente puedan consolidarse, desarrollarse en la Argentina y pasar a ser una política pública estable, que claramente es lo que necesitamos todos los argentinos para reducir ese enorme déficit habitacional que venimos arrastrando desde hace años. La verdad que es un orgullo estar acá en el Banco Ciudad, porque podría decir, Sebastián, ¿no?, que acá arrancó todo, ¿no? Cuando estábamos en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el presidente, en aquel entonces jefe de gobierno, nos pidió que asumiéramos en el Instituto de Vivienda de la Ciudad, que en aquel entonces era un organismo que no tenía mucho prestigio en la sociedad o en los porteños, involucrado en muchos casos de corrupción y sin un plan claro de cuáles eran sus objetivos. Y nos pidió que trabajáramos en el... ¿Se escucha ahí o mejor ahí, no? En el desarrollo de un crédito hipotecario, que volviéramos a recuperar el acceso al crédito hipotecario, y la verdad que con un enorme apoyo de quien fue en aquel entonces el presidente del Banco Ciudad, Federico Sturzenegger, lanzamos la primera línea de Primera Casa, ¿no?, que era un crédito hipotecario con subsidio a la demanda. Y me acuerdo que en un inicio los propios gerentes de las sucursales del Banco Ciudad no querían dar ese préstamo porque significaba atender a personas de menores recursos que no eran los clientes naturales en una Argentina que, como habrán visto en la mañana, claramente desde el 2001 que cae el acceso al crédito, tenía un nulo acceso al crédito, menos del 1% del Producto Bruto, como decimos siempre, y no estaba acostumbrado a eso. Finalmente se convirtió en uno de los productos estrellas del banco, ese Primera Casa, que hoy sigue. Y después, en este mismo escenario, no sé si te acordás, Sebastián, arrancamos con un crédito del Banco Ciudad junto con el Instituto de Vivienda, con una unidad de cuenta estable que ajustaba por una canasta básica del índice que publicaba la ciudad, el único índice que había en la Argentina con algún marco de credibilidad, porque el del INDEC todos sabíamos que claramente no reflejaba la realidad. Y te acordás que hacíamos acá las explicaciones a los adjudicatarios, o sea, aquellos que se habían inscrito, que venían y se sentaban en las sillas donde están sentados hoy ustedes, y les explicamos cómo iba a ser el crédito y cómo iba a ajustar por esta canasta básica, y claramente le bajaba la barrera de ingreso y permitía el acceso para muchísimos porteños. Pero todos tenían la duda, esto era la 1050, qué iba a pasar y demás. Bueno, persistiendo en esa idea fue que desarrollamos un plan de vivienda donde claramente nosotros entendíamos, cuando el presidente ganó la elección en el 2015, que había que hacer una modificación en un Estado que lo único que hacía era construir vivienda, subsidiaba la oferta y que jamás impactaba en el déficit habitacional. Uno agarra el crecimiento del déficit habitacional y es exponencial, cada vez ha crecido más a lo largo de los años, hoy está arriba del 25% de la población, y la inversión que el Estado hacía en su presupuesto para atender a las políticas de vivienda, también cada vez el Estado gastaba más plata en la política de vivienda, y sin embargo nunca lograba impactar en reducir el déficit. Nosotros creíamos que una de las principales herramientas, y no inventábamos nada, ¿no?, como nos dice siempre el presidente, no es que inventábamos la pólvora, sino era copiar el modelo de lo que habían hecho otros países vecinos. Vi que en el día han visto el modelo chileno y su famosa UEF, y bueno, fue así como, alineados los planetas, con Federico finalmente creamos la famosa UBA en el Banco Central,
Después también tuvimos el tema de la UBI con Cobos como ley que ajusta por el índice de precio de la construcción, y eso sin dudas, creo yo, y vamos a tener coincidencia entre todos, ha sido la principal herramienta que ha generado este boom de créditos hipotecarios, como hoy se publica en todos lados, y que ha permitido esta enorme cantidad de nuevos propietarios que tenemos, y que de vuelta volvamos a generar la posibilidad del sueño de la casa propia, y ni que hablar que ya estamos enfrentando los problemas de la oferta, y entonces el Banco Superville y el Banco Ciudad tienen que explicar cómo van a hacer sus programas para financiar esos desarrollos que solamente tienen sentido porque hoy existe una demanda que puede acceder al crédito hipotecario. Así que lo primero, eso, una visión clara de que había que asegurar el acceso a la vivienda adecuada y digna para todos los habitantes de nuestro país, y que la herramienta central para generar eso no tiene que ser la construcción de viviendas sociales a través de presupuesto del Estado, sino la generación de herramientas serias y la seguridad jurídica suficiente, bajar la inflación para poder generar el acceso al crédito hipotecario, y tenemos que aún bajarlo muchísimo más, y el rol del Estado tiene que ser subsidiar a todas aquellas familias, como lo es Procrear, que claramente aún en créditos en U a 30 años no logran acceder al crédito hipotecario. Tenemos la fuerte convicción de que el rol del Estado tiene que ser ese, tiene que ser un facilitador de la política habitacional, y no que tiene que ser el ejecutor de todas las soluciones de vivienda que necesitan los argentinos, porque ya vemos que eso no es posible, no hay escala, no hay presupuesto, y no queremos seguir dándole a la maquinita para imprimir ese dinero que la Argentina no tiene. Todos sabemos que el principal enemigo del crédito hipotecario es la inflación, y para reducir la inflación hay que tener un equilibrio fiscal que claramente la Argentina hoy no tiene. Pero lo más importante, creo que allá casi 22 meses del inicio de la gestión, entre todos, porque todos han puesto su granito de arena, hemos logrado que más familias puedan acceder a la casa propia a través del retorno del crédito hipotecario, y que ojalá esta vez llegue para quedarse y que pase a ser una política pública institucionalizada por muchos años. Ya se los adelanto que estamos trabajando en un proyecto de ley para que así sea, y que para esta política de subsidio a la demanda esté normativizada, y los gobiernos posteriores o administraciones que puedan venir tengan ya esto con un marco jurídico adecuado, y que no sea solamente la iniciativa de un gobierno de turno. En cuanto a Procrear, creemos que nuestro rol es justamente generar los subsidios, los incentivos para ese sector más bajo de aquellos que puedan ingresar a un crédito hipotecario, que claramente necesitan de esta política ABC que combina ahorro, bono y crédito, o ahorro, subsidio y crédito, y que de acuerdo al nivel de ingresos estará el nivel de subsidio, de ahorro, de crédito que cada segmento de la población necesita. Sí, no queremos que Procrear subsidie a aquellas personas que con su propio ingreso y su propio esfuerzo puedan pagarse la cuota de un crédito hipotecario. Nada más digno que poder pagarse su crédito. Yo tengo un crédito hipotecario de acá del Banco Ciudad de hace 6 años atrás. Todos sabemos lo que vale el esfuerzo de pagar con nuestro trabajo, pero claramente para eso el Estado tiene que generar condiciones. Hoy en Procrear llevamos, en lo que va del año, más de 10.000 escrituras formalmente efectuadas, y hay cerca de 50.000 argentinos que están buscando propiedad, que han sido seleccionados por Procrear, que han logrado un preacuerdo con algún banco. También hoy ya no es un banco el que otorga todos los créditos a financiamiento del Estado, sino que todo el sistema financiero participa del programa, ponen también su riesgo, su capital. Para eso son los bancos, necesitamos que ellos sean los que presten a 20, 30 años, con la primera iniciativa de que claramente sean los bancos públicos los primeros en desarrollar esto, el Estado en su rol de subsidiador, pero ya diría que son
todos los bancos prácticamente del sistema los que vienen empujando, y si uno ve, si bien el 77% de los créditos dados fueron otorgados por los bancos públicos, el Ciudad, el Provincia y el Nación, viene, a Dios gracias, decreciendo esa participación de los bancos públicos y creciendo la participación de los bancos privados, que siempre, es lógico, necesitan que el Estado dé la primer señal. Eso es lo que el presidente quería que hiciera el Banco Nación, Ciudad y Provincia, y hoy ya vienen ganando cada vez más posición en este mercado los bancos privados. Así que bueno, como primera medida, la creación de la UBA, Procrear como un programa de subsidio a la demanda, la incorporación de los bancos públicos, la modificación de todo el tema de tasaciones. Tenemos que ir a que todos los bancos hagan los sistemas de atención online lo más rápido posible. Hoy tenemos un enorme cuello de botella en la cantidad de gente que está buscando sacar un crédito. Tenemos que facilitarle todos los trámites. Ese es el rol del Estado. La circular 6250 que comentaban recién, para que podamos solucionar el problema de estos cuasi hipotecarios y este parche hasta que se terminan los desarrollos y tengan el final de obra y puedan efectivamente, como preguntaban recién, otorgar los créditos hasta tanto se escriture. Pero después también tenemos que trabajar para que este plazo se acorte. Ahí el presidente ya ha tomado la decisión de que vamos a trabajar en la creación de una agencia nacional que aúne los registros de la propiedad inmueble y del catastro para justamente simplificar esos trámites. Hoy tenemos registros de propiedad y catastro que no se hablan unos con otros en las mismas provincias. Hay muy buenas iniciativas, como por ejemplo la de la provincia de Santa Fe, que en el catastro van a poner en cabeza del desarrollador la responsabilidad de que el anteproyecto cumpla o sea igual al final de la obra, para entonces acelerar los procesos de subdivisión y escrituración que claramente hacen a la rentabilidad del negocio, y entendemos que así tiene que ser. En cuanto a la participación de Procrear puntualmente, hoy Procrear en el mercado representa el 36%, 37% del total de los créditos dados. Venimos también decreciendo nuestra participación en el mercado y entendemos que eso es algo bueno, porque lo que viene creciendo es la participación de aquellas hipotecas que no tienen subsidio. Hace un mes atrás éramos el 40% y hace 2 meses atrás éramos el 50% del total de las hipotecas dadas. Esto no es que Procrear dio menos créditos, por el contrario, tengo acá los números. Esta semana se escrituran 495 hipotecas y la semana que viene hay previstas 521, o sea, crecemos, pero también crecen mucho más rápido los créditos hipotecarios y créditos hipotecarios en UBA que están dando los bancos, lo cual eso entendemos que es muy bueno. Todos saben los números del Colegio de Escribanos, que han aumentado en la capital federal en julio un 48%, y en lo que hace a la interanual han aumentado un 200% las escrituras en un mercado inmobiliario que hace años que estaba parado. Más del 60% de las familias que escrituraron por Procrear tienen entre 3 y 2 salarios mínimos vitales y móviles. Eso para nosotros es muy bueno. Eso quiere decir que ese sector de la población que gana un promedio de 20.000 pesos, gracias a Procrear, con un subsidio de capital al frente, no un subsidio de tasa como era el anterior programa, puede permitir que familias que claramente les sería imposible acceder a su primera vivienda, lo logren, y genera muchísimo mayor escala, porque el Estado, en vez de gastar todo el dinero en la construcción de una vivienda, aporta el dinero del subsidio del capital y el resto lo colocan los bancos. Muy a grosso modo, hoy la operación promedio de Procrear está en 1.100.000 pesos. La gente está poniendo más del 10% del ahorro del anticipo que les pedimos dentro del programa. Están poniendo cerca de 150.000 pesos. Los bancos están prestando aproximadamente menos del 60% de la operación, el 57% del long to value para ser exactos, y Procrear está poniendo un subsidio promedio de los 320.000 pesos. Para adelante, lo que queremos es que los bancos aumenten el monto prestado, y para eso entendemos que hay un sector que hoy estamos subsidiando que tal vez
si el banco le aumentara el monto del crédito, no necesitaría del subsidio del Estado y nos permitiría a nosotros llegar a gente de menores recursos. Para eso estamos trabajando en el desarrollo de seguros hipotecarios. Ya los próximos llamados de Procrear queremos hacerlo con esta modalidad, donde podamos darle al banco un seguro desde Procrear para el eventual no pago. Habrán estudiado en el modelo chileno. Prácticamente el Ministerio de Vivienda de Chile lo que es un gran otorgador de seguros cruzados de todo tipo, inclusive le da a los bancos seguro para que en el caso de remate, si el producido de la subasta es menor que el monto del crédito otorgado, el Estado le cubre la diferencia, entonces el banco dice, bueno, entonces le presto a más gente. Lo mismo queremos hacer con el seguro de no pago y claramente, como sabemos que la sostenibilidad de todo el programa está dado porque exista un mercado de capitales que pueda invertir en estos títulos, estamos también trabajando en generar un swap que garantice la diferencia entre UVA y CBS. Reporte Inmobiliario ha presentado muy buenos reportes de cómo eso todavía hoy le gana, pese al aumento de la UVA, a los alquileres o inclusive le ha ganado al CBS, o sea que todos los que apostaron a los créditos en UVA pagaron menos que lo que hubieran alquilado, que el aumento que les hubiera provocado los alquileres, y su ingreso aumentó por arriba de lo que aumentó la UVA, pero para despejar cualquier tipo de miedo que esto pueda ocurrir, queremos brindar también ese seguro y que la gente pueda tomarlo y ante el eventual descalce, en vez de optar por como está hoy la renegociación del contrato, directamente el seguro opere y pueda pagar esa diferencia, y eso lo que va a provocar es que esos títulos tengan una mejor calificación en el mercado y por ende puedan permitir a todos los bancos fondearse con el mercado de capitales como lo es en todos los países que tienen un mercado sólido de crédito hipotecario. Claramente en la Argentina no existe, no solo porque no existe un mercado de capitales, sino porque además no existía un mercado de crédito hipotecario. El boom de los créditos hipotecarios ya tiene 64.000 beneficiarios, son 64.000 personas multiplicado por 3, 4 familias, personas que tiene por familia que antes o no tenían acceso a la vivienda o alquilaban, así que la verdad que es impactante ver cómo el diseño de una política pública se puede traslucir en una mejora directa para los ciudadanos. Hoy tuvimos gabinete ampliado y el presidente nos pedía que todos aquellos que no tienen una agenda que esté de cercanía a la gente, que no esté enfocada a disminuir la pobreza, se están equivocando en lo que están haciendo desde sus gestiones. Bueno, nosotros en Vivienda tenemos bien claro que tenemos que cumplir con esta premisa del presidente de reducir la pobreza, de combatir el narcotráfico en todos aquellos lugares donde no está el Estado, es donde justamente penetra el narcotráfico, y en unir a todos los argentinos, y no hay nada más que nos pueda unir como argentinos que aquellos que hoy no tenían el derecho a la vivienda o no podían acceder a su vivienda, y de aquellos que sí lo tenemos. Me parece que eso es también el fin de la política pública en sí mismo. Y después, finalmente, para terminar, por el lado de la oferta, venimos trabajando fuertemente para poder desarrollar créditos intermedios y para poder allanar el camino de todos los desarrolladores para que puedan ir generando la oferta para atender a esta nueva demanda que existe de personas con un crédito hipotecario en la mano. Entendemos y todos entienden que los tiempos han cambiado y que el modelo de fideicomiso al costo, que claramente atendía a un segmento más alto, que era el que podía pagar todo contado, de alguna manera pasa y es necesario que cambie por este nuevo modelo que es atender a un segmento medio y bajo que hoy tiene acceso al crédito. Estamos trabajando ya en las exenciones de ingresos brutos. En varias jurisdicciones ya se han votado, que eso favorece la capacidad de pago del crédito hipotecario. Estamos trabajando también en el nuevo marco tarifario que presentó el presidente el día lunes y que luego el ministro Dujovne explicó con mayor detalle el día martes, donde estamos considerando también esta cuestión de los ingresos brutos y de la escala que generan dentro de la construcción.
También hemos considerado en un decreto que va a sacar el presidente en breve la posibilidad de ajustar los balances por inflación, que es mucho de la necesidad que piden los desarrolladores para que su patrimonio pueda reflejar la realidad a la hora de gestionar un crédito en los bancos por estas normas de Basilea de prestar 3 veces su patrimonio, con una nueva composición del Congreso. Ahora, a partir del resultado favorable que hemos tenido en las elecciones del 22 de octubre, vamos a volver con la ley de mercado de capitales, donde necesitamos sentar las bases de todo el desarrollo de este mercado secundario que es necesario desarrollar en la Argentina y que, como decía al principio, hoy no existe. Y con el Banco Nación a la cabeza y el Banco Ciudad, que recién Sebastián presentaba la línea de crédito intermedio, hemos ido también trabajando sobre esta línea de crédito intermedio en lo que hace a la línea del Banco Nación. No sé si José, el Banco Nación estuvo hoy y ya lo presentó, no quiero repetir. Bueno, ya participó de la 519 y esos 3 apéndices, el A, el B y el C, para tratar de abarcar todas las posibilidades del negocio. Nación Fideicomisos quiere también prestar ese servicio de agente fiduciario para todos sus desarrollos. Ayer que tuvimos en la mesa y veo algunas caras de los que estuvieron ahí en esa reunión, presentó sus 4 diferentes tipos de fideicomisos que pone al servicio para poder instrumentar sus desarrollos. Y creo que no me queda nada en el tintero por decirles. Y esto creo que uno de los temas pendientes y que también tenemos que trabajar es en flexibilizar todos los trámites de los permisos y lo tortuoso que son las autorizaciones y demás para ustedes, los desarrolladores. Argentina es un país federal y lamentablemente o afortunadamente, pero todas esas autorizaciones pasan a ser nacionales, provinciales, municipales y es difícil de alguna manera conglomerar a todos, pero sí creemos que el rol del Estado Nacional es marcar la directriz de por dónde tienen que ir las cuestiones. Ahí hay una gran tarea para hacer. Nosotros desde Procrear la sufrimos al igual que ustedes todos los días. Tenemos 23.000 viviendas en construcción a través del programa y estamos todo el día negociando con el permiso, la autorización, la subdivisión, el final de obra que no logramos tampoco obtener y nos vemos obligados a entregar las viviendas con la posesión sin una garantía real atrás, que claramente todos entendemos que hace más endeble esa garantía. Así que hay un enorme trabajo ahí todavía pendiente por hacer. Pero para cerrar, quiero decir que mi mensaje hacia todos ustedes es positivo, es de agradecimiento por haber confiado en esto, por haber apostado, si hoy se han dedicado una mañana a participar de este primer Congreso argentino y ojalá José no sea el último, es porque de alguna u otra manera, con su granito de arena, están apostando al desarrollo, están apostando hacia que más argentinos puedan acceder a su primera vivienda, puedan cumplir con el sueño de la casa propia y estamos seguros que esto lo tenemos que hacer en equipo, trabajando entre todos y que el rol nuestro desde el Estado es ponernos a disposición de ustedes, ayudarlos y generar la normativa, las herramientas, la seguridad jurídica, el marco regulatorio claro para que ustedes puedan desarrollar su negocio legítimo, los bancos prestar dinero, los desarrolladores construir viviendas y ojalá que muchísimos más argentinos entonces puedan acceder al sueño de la casa propia. Muchas gracias.